Los secretos ocultos del dinero, despierta la sabiduría del karma y transforma tu riqueza. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me encontraba en la habitación más oscura de mi casa, sentado en la esterilla, con el aroma a incienso envolviéndome como un manto. El silencio era profundo, pero en mi mente, tormentas de dudas giraban, como nubes a punto de estallar. Había pasado años persiguiendo la idea de riqueza, soñando con un futuro brillante, pero cada día sentía que se escapaba entre mis dedos como arena. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando patrones místicos en el suelo. En cada inhalación, sentía el peso de mis fracasos, y en cada exhalación, un leve susurro de esperanza. En ese momento, una mariposa negra se posó en la ventana, su presencia me dejó helado. ¿Qué significaba eso? Pensé. Su energía parecía más que una simple casualidad. Era como si el universo me estuviera enviando un mensaje. Mientras medité, las imágenes de viejas credenciales y cuentas vacías llenaron mi mente. ¿Había algo más, algún mensaje oculto entre líneas? Sentí que el tiempo se detenía. En un sueño, vi un antiguo templo cubierto de oro, rodeado de árboles floreciendo. Una voz resonaba en mi cabeza: la riqueza no es lo que posees, sino lo que das. Abrí los ojos bruscamente, la mariposa aún estaba allí. Pero en un parpadeo, se desvaneció. Esos momentos bizarros comenzaron a amontonarse. Un sonido fuera de lugar, una mirada intensa de un extraño en la calle, señales que me llamaban. ¿Era el karma que se preparaba para revelarse? ¿Estaba yo a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida? La presión en mi pecho aumentó, me sentía atrapado entre lo que sabía y lo que deseaba descubrir. Era como si la naturaleza misma conspirara para despertarme. Me preguntaba, ¿realmente estaba listo para este viaje? ¿Qué secretos ocultos se hallarían en el camino? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto, y mientras estás allí, dale like al botón, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El día siguiente amaneció con un resplandor distinto. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando cada rincón de la habitación. Mientras me preparaba para enfrentar el día, la experiencia de la noche anterior seguía resonando en mi mente. La mariposa negra, el mensaje sobre la riqueza, todo parecía tener una conexión profunda que no podría ignorar. Decidí dar un paseo por el parque cercano, buscando respuestas en la naturaleza que me rodeaba. A medida que avanzaba, sentí el peso de mis preocupaciones disminuir, como si el aire fresco estuviera llevando consigo mis dudas. Observé a las personas a mi alrededor, algunos corrían, otros paseaban a sus perros, y algunos simplemente se sentaban en bancos, absortos en sus pensamientos. Miré al cielo, tratando de encontrar alguna señal. De repente, un destello de luz capturó mi atención. En el suelo, vi un símbolo que nunca había notado antes, un círculo con un triángulo dentro. Era como si estuviera buscando ser visto. Intrigado, me agaché para verlo más de cerca. En ese momento, un anciano se acercó a mí, sonriéndome con una calidez que solo la vida puede otorgar. Ese símbolo, dijo, representa la abundancia y el equilibrio. La riqueza se manifiesta cuando hay armonía entre lo que damos y lo que recibimos. Sus palabras resonaron en mí como una campana que anunciaba la llegada de un nuevo despertar. Mientras hablaba, me di cuenta de que todo mi enfoque estaba atrapado en la acumulación, en lo material. Pero, ¿y si el verdadero camino hacia la riqueza era dar más, compartir más? La idea me fascinó, a la vez que despertó un fuego en mi interior, un anhelo por descubrir cómo podía contribuir a mi comunidad y, a su vez,
atraer la abundancia a mi vida. Esa tarde, decidí visitar un comedor comunitario. Mientras servía comida a quienes más lo necesitaban, sentí una transformación en mi energía. Cada sonrisa y agradecimiento devolvían a mi ser la vitalidad que pensaba que me faltaba. La experiencia fue mucho más enriquecedora que cualquier centavo que pudiera haber ganado en mi carrera. Sin embargo, conforme se desvanecían las prisas del día, me enfrenté a una nueva pregunta. ¿Podría el acto de dar verdaderamente ser un camino hacia mi propia riqueza, o sería solo un alivio temporal en mi búsqueda? Mientras reflexionaba sobre esta cuestión, una niña pequeña se acercó, llevaba en sus manos un ramo de flores silvestres. Para ti, dijo, mientras me tendía el regalo con los ojos llenos de inocencia. Al recibir el ramo, un escalofrío recorrió mi columna. Era como si el universo estuviera confirmando que lo inesperado podía ser otra forma de riqueza. Pero ahí estaba de nuevo, esa sensación de intriga. ¿Qué más estaba por venir, y cómo podría yo estar listo para recibirlo? Las preguntas danzaban en mi mente como la brisa en los árboles. Era el momento de seguir explorando. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en este viaje? En mi búsqueda de respuestas, me encontraba al borde de nuevos desafíos y aprendizajes. ¿Podría el acto de dar desatar una corriente de oportunidades? ¿Estaba realmente dispuesto a abrirme a lo que el universo tenía reservado para mí? El sol se había ocultado, dejando un suave manto de sombra sobre el parque. Caminé sin rumbo, perdido en mis pensamientos, cuando de repente un murmullo entre las hojas me hizo detenerme. Parecía un eco lejano, como si la naturaleza estuviera intentando comunicar algo. Miré hacia arriba y vi un colibrí suspendido en el aire, sus alas vibrando a una velocidad casi sobrenatural. En su danza, había una gracia que me cautivó. Recordé que el colibrí es a menudo un símbolo de alegría y energía positiva, y me pregunté si su presencia era una señal. Decidí seguirlo. Encontré su dirección en la brisa y me condujo a un pequeño estanque. Allí, el agua reflejaba las luces titilantes de las estrellas que comenzaban a asomarse en el vasto cielo. A medida que me acercaba al agua, sentí una oleada de paz. Me senté en la orilla, dejando que el sonido del agua calmara mi mente inquieta. Una sensación de claridad se hizo presente. Recordé las palabras del anciano y cómo el compartir había transformado mi percepción de la riqueza. ¿No sería ese el punto clave? El colibrí me honraba con su presencia, no solo para dar alegría, sino para recordarme que la verdadera riqueza también radica en disfrutar y apreciar cada pequeño momento. Mientras reflexionaba, una figura emergió de las sombras. Era una mujer de cabello canoso y ojos chispeantes. Se acercó a mí con una sonrisa y se sentó a mi lado. «Has venido a buscar respuestas», dijo, como si conociera mi verdadero propósito. No podía evitar sentir que había algo extraordinario en ella, una sabiduría que superaba el tiempo. Asentí, sintiéndome vulnerable y expuesto. Estoy en una búsqueda de significado, de entender cómo la riqueza se manifiesta en la vida. He empezado a dar, a compartir, pero aún me siento perdido. La mujer me miró fijamente. La riqueza física es un reflejo de la abundancia interna. ¿Has considerado que la verdadera generosidad comienza en uno mismo? ¿Cómo puedes dar a los demás si no te estás llenando tú primero? Sus preguntas eran como rayos de luz atravesando la oscuridad de mi confusión. Ella continuó, el acto de dar es un ciclo, pero es esencial nutrirse antes de fluir. Presta atención a lo que amas, aquello que te llena de dicha. Esa pasión puede ser tu riqueza más grande. Sus palabras resonaban con fuerza, elevando mi curiosidad. ¿Y cómo encuentro esa pasión auténtica?, le pregunté. En ese momento, el colibrí regresó, revoloteando sobre nuestras cabezas, como un testigo de nuestra conversación. Sentí que su presencia era un recordatorio de que la luz y la energía estaban siempre a mi alrededor, esperando ser descubiertas. La mujer sonrió y se inclinó levemente hacia mí. La esencia de la vida está en la conexión. Pregúntate quiénes son las personas que te inspiran, qué actividades te llenan en el alma.
Dedica tiempo a conocer tus deseos más profundos. La claridad surgiría. Vas a permitir que tus inquietudes te guíen, o te abrirás a las posibilidades que la vida tiene para ofrecerte. Al escucharla, comprendí que el viaje había tomado una nueva dirección. La riqueza no se trataba solo de dinero, se trataba de un estado mental, de ser agradecido por las pequeñas cosas y de las conexiones humanas. Pero aún había tantas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si me atrevía a seguir mi pasión, a explorar auténticamente lo que me llenaba? Mientras la noche se sumía en un profundo silencio, una nueva pregunta se formó en mi ser. ¿Podría la búsqueda de mi riqueza interior abrir las puertas a un mundo de posibilidades y transformar no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean? La mujer miraba el estanque como si sus aguas escondieran secretos antiguos. Su expresión se tornó introspectiva y luego, tras un profundo suspiro, dirigió su atención hacia mí. A veces, lo que buscamos no se encuentra en el exterior, sino en los fragmentos de nuestro interior, donde se tejen los hilos de nuestras experiencias. Mis pensamientos se enredaban en un mar de incertidumbres, y ella pareció sentir mi angustia. Hay un camino que puedes seguir. Debes buscar las pequeñas señales que la vida te ofrece, las vislumbres que a menudo ignoramos. La naturaleza tiene su lenguaje, y si eliges escuchar, descubrirás la sabiduría del universo. Observé cómo la luna despuntaba entre las nubes, su luz plateada bañando el entorno en un halo mágico. ¿Qué señales debo buscar?, pregunté, intrigado. Su mirada brilló con la intensidad del conocimiento. El colibrí, por ejemplo, respondió, señalando al ave que había estado revoloteando con gracia. Cada vez que lo veas, recuerda el poder de la alegría. Algunas veces aparecerán objetos, personas o incluso sucesos que resonarán contigo. Cuando sientas una conexión especial, considera esos momentos como guiños de tu camino. Nuestras miradas se encontraron, y sentí que una corriente de energía pasaba entre nosotros. Cada palabra de la mujer era un eco de un saber ancestral que parecía fluir a través de mí. Debo aprender a estar más atento, murmuré. Exactamente. Su voz era suave, como una melodía que acariciaba mi alma. La atención plena es tu aliada. Pero, además, confronta lo que te frena. A veces, los miedos y dudas son los mayores obstáculos en nuestro viaje. ¿Qué te detiene realmente de seguir tus deseos? Me quedé en silencio, sopesando la gravedad de su pregunta. Había tantas inseguridades que me asediaban, miedos que me hacían dudar de mí mismo y de mis capacidades. Tengo miedo de fracasar, admití finalmente. ¿Y si lo que persigo no tiene valor? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Ella asintió y una luz suave brilló en sus ojos. Esa voz interior que duda es un reflejo del pasado y no define tu futuro. Los fracasos son parte del camino, y de ellos surgirá la sabiduría. Recuerda que los grandes cambios a menudo provienen de los riesgos que decidimos tomar. En ese momento, el colibrí se posó en una rama cercana, mirándome fijamente. Era como si me instara a tomar un paso valiente. Un sentimiento de determinación comenzó a brotar en mí. Entonces, ¿debo aprender a abrazar el fracaso?, pregunté. Así es, respondió con firmeza. Pero también, debes abrirte a lo que realmente te apasiona. Permítete explorar, prueba diferentes caminos. La calidez de tu verdadera esencia te guiará. Puedes tomar pequeñas acciones cada día que se alineen con tu corazón. Cerré los ojos, visualizando un futuro donde podía ser auténtico y libre, donde cada paso hacia adelante era un paso hacia el autodescubrimiento. Cuando los abrí nuevamente, la mujer sonreía, como si hubiera vislumbrado un panorama más amplio en mis pensamientos. Recuerda, el universo tiene una forma de responder a aquellos que se atreven a preguntar y a actuar. Aprovecha las oportunidades que se presentan, sin importar cuán pequeñas parezcan. No hay coincidencias, todo es un entramado de sincronicidades. Mientras el murmullo del estanque continuaba arropándonos con su melodía, dejé que sus palabras se asentaran en mi corazón. Estaba en el umbral de algo importante.
Si la vida es este tejido de experiencias y señales, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy en el camino correcto? Pregunté, con una mezcla de esperanza y ansiedad. La mujer me observó, su mirada intensa reflejaba una comprensión profunda. Esa es la esencia de tu viaje. A veces, el camino no es recto ni claro. Las dudas y los tropiezos son parte de la aventura. Lo más importante es seguir. Encuentra lo que enciende tu alma. La pasión es la llave que abrirá la puerta a nuevas realidades. Y al finalizar su frase, un murmullo más profundo resonó. El colibrí, que había sido un símbolo constante durante nuestra conversación, emprendió de nuevo su vuelo, perdiéndose entre las sombras del parque. Mi corazón palpitó en respuesta, como si la creación misma me llamara. ¿Estaré dispuesto a escuchar y a actuar? Me pregunté a mí mismo mientras la noche se profundizaba, dejando un cielo estrellado frente a mí, un lienzo en blanco donde podría plasmar mi viaje. La brisa nocturna acariciaba mi rostro, trayendo consigo un susurro de promesas y posibilidades. Miré a mi alrededor, y el parque, una vez lleno de sombras, ahora estaba iluminado por la luz de la luna que se reflejaba en el agua del estanque. Era un espejo de mis propios pensamientos, un recordatorio de que la claridad podía surgir incluso en la oscuridad. ¿Cuál es el siguiente paso? Me cuestioné, buscando en el aire una respuesta que resonara con la esencia misma de mi ser. La mujer dejó escapar una risa suave, como si mis cavilaciones fueran un eco de preguntas que todos nos hacemos en algún momento. El siguiente paso, querido viajero, comienza con la curiosidad. Deja que tu corazón te guíe y busca experiencias que resuenen contigo. A veces, una simple aventura puede develar verdades profundas. Consciente de cada latido, decidí dejar fluir mi mente a donde deseara ir. ¿Dónde puedo hallar esas experiencias? Ella señaló hacia el camino que serpenteaba más allá del estanque, envuelto en la penumbra. Sigue ese camino. Tal vez encuentres a alguien o algo que te ofrezca una nueva perspectiva. La vida es un vasto laberinto de encuentros, y cada uno tiene algo que enseñarte. La idea de emprender un viaje inminente me llenó de inquietud y emoción. Tomé la decisión de seguir su consejo y, antes de avanzar, me detuve un momento para sintonizar con los sonidos de la noche. El canto de las ranas, el murmullo del agua, el susurro de las hojas al viento, todo parecía un conjunto armonioso, empujándome a dar un paso adelante. Mi camino me llevó a un pequeño café al borde del parque, donde las luces suaves invitaban a la gente a compartir historias y risas. Al ingresar, el aroma del café recién hecho me envolvió, y el murmullo de conversaciones se entrelazaba con el tintineo de las tazas. Busqué un lugar donde sentarme, y entonces la vi, una anciana sentada en una esquina, con un brillo especial en sus ojos. Una sensación restrictiva me abrazó cuando nuestros ojos se encontraron. Sin pensar, me acerqué a ella. ¿Puedo compartir su mesa?, pregunté, sintiendo que era el destino que me guiaba. La anciana sonrió, y su rostro, surcado por el tiempo, indicó que había vivido muchas historias. Claro, joven. Estoy esperando a que el universo me envíe a alguien con quien dialogar. Nos presentó un intercambio de palabras, y pronto sus historias comenzaron a fluir como un río desbordado. Habló de su vida, de pérdidas y amores, de sueños cumplidos y esperanzas olvidadas. Su voz era un bálsamo, y cada relato se sentía como un hilo que tejía un nuevo tapiz en mi corazón. ¿Cómo encuentras el valor de seguir adelante a pesar de las adversidades? Le pregunté, un susurro de admiración en mi voz. Ella se tomó su tiempo, como si midiera mis palabras cuidadosamente. La vida me enseñó que lo vivido no se desecha. Cada experiencia, buena o mala, deja una huella. El verdadero valor está en la capacidad de aprender a amar incluso los momentos dolorosos, son ellos quienes nos moldean. Una revelación se encendió dentro de mí. Mientras hablaba, comprendí que en mi propio viaje había quedado atrapado en el deseo de evitar el sufrimiento en lugar de aceptarlo como un componente esencial de mi crecimiento. Nunca es fácil, pero si necesario, susurró,
y de repente una imagen de mi propio camino comenzó a formar una claridad inesperada. De pronto, algo en la conversación cambió. Aunque la anciana seguía compartiendo su sabiduría, el café a su alrededor pareció desvanecerse y la imagen del estanque volvió a invadirme, como una bisagra que giraba entre dos mundos. ¿Cómo puedo aplicar todo esto a mi búsqueda? Pregunté, sintiendo el peso de mis inquietudes sobre mí. Ella cerró los ojos un momento y luego abrió su mano, señalando algo invisible en el aire. Las señales son como las mariposas. Unas veces están a nuestro alrededor y otras, simplemente no las vemos. Debes estar dispuesto a danzar entre lo que te causa miedo y lo que te llena de pasión. El equilibrio se encuentra en esa danza constante. Mi corazón se aceleró al escucharla. La imagen del colibrí volvió a fluir ante mi mente, la mezcla de alegría y desafío parecía entrelazarse con su enseñanza. ¿Y si en esa danza tropiezo nuevamente? Pregunté, sintiendo el eco antiguo de mis miedos resonar. Entonces, vas a levantarte. Cada caída es una lección que permanece contigo. Confía en que el viaje siempre vale la pena, pues te lleva a la verdadera riqueza, el conocimiento de ti mismo y de tus capacidades. El mundo necesita que seas tú mismo, finalizó con una mirada profunda, mientras me levantaba para salir. Un nuevo sentido de propósito comenzó a afilarse dentro de mí. Caminando hacia la puerta, me giré por un instante para agradecer a la anciana, pero la mesa estaba vacía. Un profundo silencio me abrumó, y la conexión que había sentido se tornó un eco, como si su esencia todavía permaneciera flotando en el aire, y así, al salir del café, la luna iluminaba mi camino, reforzando la idea de que debía seguir adelante. Sin embargo, una pregunta inquietante quedó en mi mente: ¿cuántas señales más están esperando ser reveladas en esta danza de la vida? El aire fresco de la noche me envolvió mientras me adentraba en el camino que conducía hacia la salida del parque. Mis pasos resonaban sobre el suelo de tierra, y la suave luz de la luna se convertía en mi guía. Mientras caminaba, un susurro interno comenzaba a tomar forma: sígueme. Era como si el universo me estuviera llamando hacia un lugar desconocido. La senda se torcía y retorcía a través de un bosque de árboles que parecían tomar vida a mi alrededor. Las sombras bailaban en la penumbra, y los sonidos de la naturaleza componían una melodía que resonaba en mi corazón. Cada latido me invitaba a seguir adelante, a descubrir lo que el destino podía ofrecerme. De pronto, un destello de luz se filtró entre las ramas. Intrigado, me acerqué y vi un círculo de farolas que iluminaban un claro en medio del bosque. En su centro, un grupo de personas de diversas edades estaban sentados en círculo, hablando, riendo y compartiendo algo que parecía ser mágico. No pude evitar sentir que este era otro de los encuentros que mi corazón había estado buscando. Al acercarme, un hombre de cabello canoso y mirada serena me invitó a unirme. Bienvenido, viajero. Nos reunimos aquí para compartir historias y aprendizajes. Cada voz suma al entendimiento del otro, me explicó, su tono tan tranquilo como una brisa de verano. Me senté en el círculo, sintiendo que estaba en el lugar correcto. Aquel escenario no era simplemente un grupo de extraños, sino un vibrante tejido de experiencias entrelazadas. La conversación fluyó naturalmente. Cada relato compartido era como un hilo que conectaba nuestras vidas. Una mujer hablaba de un viaje a lo alto de una montaña, donde había tenido un momento de profundo despertar personal. Otro hombre contaba cómo la pérdida había transformado su vida en una búsqueda por redescubrir el amor propio. Todos hablaban de sus caminos individuales, pero había un hilo común que entrelazaba sus historias: el valor de enfrentar lo desconocido y abrazar el cambio. Cuando se me ofreció la palabra, sentí que debía compartir lo que había aprendido aquella noche. Relaté mi encuentro con la anciana, citando sus palabras sobre las mariposas y la danza entre el miedo y la pasión. Mi voz tembló ligeramente, pero pronto la confianza empezó a nacer en mí. Era como si cada palabra liberara un peso que solía cargar. Al finalizar, sentí la calidez de las miradas que me rodeaban, y el círculo de personas comenzó a aplaudir, su energía llenándome de gratitud. Al concluir nuestra reunión,
Un silencio reverente se apoderó del grupo y el hombre mayor sugirió un ejercicio de meditación. Nos sentamos en silencio, cerrando los ojos y permitiendo que nuestras almas se conectaran en ese delicado espacio compartido. En ese momento, sentí una calidez profunda en el pecho, como si cada historia que habíamos compartido se entrelazara con mi esencia. Se alzó un canto sutil a través del aire, y ante mis ojos cerrados, vislumbré imágenes de posibilidades. Vi un camino que generaba luz en cada paso que daba, experimenté la vida como un río, fluyendo a través de mí, llevándome a nuevos horizontes y aventuras. Al abrir los ojos, el círculo se empezó a disolver. Cada cual se preparaba para partir, llevando consigo un nuevo aprendizaje. En ese instante, la mirada del hombre canoso me encontró. Recuerda, viajero, el universo no deja de ofrecerte señales. Esté alerta, porque la vida tiene formas sorprendentes de revelarse, me dijo con una sonrisa. Mientras daba la vuelta para marchar, una pregunta permaneció en mis labios. ¿Cuál es el camino que debo seguir para estar en sintonía con esas señales? Una respuesta quedó flotando en el aire, esperando a ser descubierta en el próximo segmento de mi viaje. Así, con el zumbido de la noche llenando mis oídos, avancé por el sendero que me llevaría nuevamente al desconocido, sintiendo que el próximo encuentro podría ser la clave que necesitaba para entender aún más el ciclo de la vida y de los mensajes ocultos en mi viaje. Mientras el camino se extendía ante mí, la calma de la noche me envolvía como un abrigo suave. El aire era fresco y ligero, y cada inhalación parecía llevarme más profundo en la experiencia de mi transformación. Los ecos de las historias compartidas aún danzaban en mi mente, dotándome de un sentido renovado de propósito. Mientras caminaba, la oscuridad del bosque se fue iluminando con la luz de miles de estrellas que parpadeaban sobre mí. Decidí seguir la sensación de que el universo estaba conspirando a mi favor. Hacia el norte, un brillo tenue surgía entre los árboles, un resplandor casi etéreo que me atraía. Sin pensarlo dos veces, dirigí mis pasos hacia aquella luz, mis pasos resonando en el suelo como un mantra que me conectaba con el presente. Al llegar, descubrí un pequeño claro donde un viejo árbol se erguía majestuoso. Su tronco estaba adornado de luces flotantes. Allí, un grupo de personas se reunía alrededor de una hoguera, el calor y el fulgor del fuego otorgando un aire de ceremonia. Al acercarme, sentí una vibración en el aire, como una melodía que resonaba en mi pecho, haciéndome más consciente de la energía que me rodeaba. Aquí celebramos la vida y los ciclos de abundancia, me dijo una mujer de cabello trenzado y ojos brillantes. Su voz era clara y firme, como el canto de un arroyo. Este es un espacio sagrado de aprendizaje, donde cada uno puede compartir su conexión con la riqueza, el dinero y lo que significa en su viaje espiritual. Me senté en círculo, sintiendo como si cada ser reunido allí estuviese entrelazado en un baile de almas. Un hombre de voz profunda comenzó a hablar, contando cómo había llegado a definir la riqueza no como una acumulación de bienes, sino como una riqueza del alma y la sabiduría que se obtiene al vivir en armonía con la abundancia del universo. Relató cómo había aprendido a soltar la necesidad de control sobre su vida, permitiendo que el flujo de la energía de la abundancia lo guiara hacia nuevas oportunidades. Un silencio reflexivo se apoderó del grupo al considerar sus palabras. Turnándose hacia mí, la mujer de ojos brillantes insistió, ¿cómo defines tú la riqueza en tu vida? Aunque nunca antes me había hecho esta pregunta, algo dentro de mí respondió casi instantáneamente, en momentos de conexión y autenticidad, en las experiencias que me elevan y nutren mi ser. Después de escucharme, cada persona compartió sus propias reflexiones sobre el dinero y el karma. Una joven mencionó su lucha con la escasez y cómo finalmente había decidido cambiar su enfoque hacia el agradecimiento por lo que tenía en lugar de lo que le faltaba. Mientras hablaba, el fuego titilaba como si intentara comunicar algo profundo, recordándome que todo lo que uno da eventualmente vuelve. Así, nuestras voces crearon una danza de energía que vibraba más allá de las palabras. A medida que la noche avanzaba, compartimos historias de éxitos y fracasos, de sueños perdidos y encontrados. Un hombre mayor,
con pliegues de sabiduría en su rostro, se atrevió a compartir un secreto: el dinero es solo una herramienta, y la verdadera riqueza proviene del amor que compartimos y de la forma en que elegimos vivir. Un sentimiento de éxtasis espiritual se apoderó de mí en ese claro iluminado por las estrellas. Los hilos invisibles que nos conectaban se tejerían aún más fuertemente a medida que las llamas crepitaban, envolviéndonos en un manto de comunidad. Al final de la noche, cuando el fuego ardiendo comenzó a extinguirse, la mujer de cabello trenzado sugirió que cada uno se llevase un símbolo de este encuentro, una pequeña piedra del fuego que representara la conexión con la abundancia en su vida. Sostenía en mis manos la piedra, sintiendo su energía. Mientras miraba las llamas vacilar, una pregunta se formó en mi mente: ¿qué haré con esta riqueza recién descubierta y cómo transformaré mi vida desde este punto en adelante? Así, con el corazón palpitante y el espíritu elevado, salí del claro sintiendo que cada paso me acercaba más a esa comprensión profunda. La noche había sido un regalo, y sabía que el destino aún tenía misterios para revelarme. Conforme me alejaba, la pregunta persistía en mi corazón: ¿cómo puedo cultivar esta conexión con el amor y la abundancia para que siempre fluyan en mi vida? La luna brillaba intensamente, como un faro de esperanza, mientras me adentraba en la penumbra hacia un futuro lleno de posibilidades. Mientras caminaba bajo la luz plateada de la luna, una sensación de expectación se entrelazaba con el eco de las palabras pronunciadas en el claro. La piedra en mi mano parecía pesar más de lo que realmente era, cada pulso de mi corazón resonando con el eco del amor y la abundancia compartidos aquella noche. Me pregunté si aquella piedra podría convertirse en un faro, recordándome que la riqueza no era solo material, sino un estado del ser. A medida que me adentraba más en el bosque, el sonido de las hojas susurrando bajo mis pies comenzó a conjurar imágenes en mi mente. Una visión se apoderó de mí: un río fluyendo, brillante con la luz del sol, difícil de distinguir dónde comenzaba y dónde terminaba. Recordé las historias de agua que había escuchado, donde todo fluía sin esfuerzo, nutriendo la vida a su paso. El río de la vida, un símbolo de conexión y abundancia, me instaba a soltar mis propios límites y miedos. De repente, un resplandor se hizo evidente entre los árboles. Intrigado, me acerqué y encontré un pequeño lago que reflejaba el cielo estrellado. En la orilla, un anciano de larga barba y rostro sereno estaba sentado en meditación. Sus ojos estaban cerrados, pero un aura de paz irradiaba de su ser. Sin duda alguna, era un guardián del conocimiento del universo. Con un suave movimiento, el anciano abrió los ojos y sonrió al verme. «Bienvenido, viajero», me saludó con una voz profunda que resonaba con la sabiduría del tiempo. «El agua es un espejo que te revelará lo que llevas dentro. Siéntate un momento y contempla tu reflejo». Siguiendo sus instrucciones, me senté en la hierba junto al lago y miré hacia el agua. Las imágenes comenzaron a danzar frente a mí: momentos de alegría y dolor, oportunidades perdidas y decisiones tomadas. En ese reflejo, empecé a ver la fusión de mis deseos y temores. ¿A dónde quería dirigir mi energía? ¿Cómo podría alinear mi vida con los principios de amor y abundancia que había descubierto? El anciano rompió el silencio: «Lo que ves es solo una parte de ti. A veces miramos hacia el exterior en busca de respuestas, pero la verdadera abundancia reside en la comprensión de nuestro propio ser. Cada miedo que tienes es un bloqueo que impide que el río fluya libremente». Sus palabras penetraron en mí como una lluvia cálida en un día seco. «¿Cómo puedo deshacerme de esos bloqueos?», pregunté, deseoso de absorber su sabiduría. «Primero, debes reconocerlos. Luego, con amor, dales la bienvenida. Solo así podrás transformarlos. Todo es parte del mismo río: la escasez y la abundancia, el miedo y el amor. Siente la conexión entre ellos, y verás que no hay separación». Estuve a punto de cerrar los ojos y sumergirme en esa sabiduría, pero algo dentro de mí me pedía más. «¿Qué debo hacer para transformar la forma en que veo la riqueza?», insistí. El anciano sonrió. «La intención es el primer paso hacia la transformación. ¿Qué deseas realmente crear en tu vida?
Permite que esa intención se funda con el amor y observa cómo el universo comienza a conspirar a tu favor. No podía evitar sentir que un nuevo nivel de entendimiento se estaba gestando dentro de mí. Allí, en la penumbra del bosque junto al lago, sentí que el miedo a la escasez empezaba a disiparse y que el amor y la gratitud comenzaban a llenar el vacío. Cuando el anciano se inclinó hacia mí, su mirada penetrante parecía atravesar mi alma. Cada nuevo paso que tomes será una llave. Tienes el poder de abrir nuevas puertas, pero debes estar dispuesto a encontrarte con lo desconocido. ¿Estás listo para dar el salto hacia la abundancia que ya es tuya? Con el corazón encendido por su pregunta, supe que mi viaje apenas comenzaba. Mientras el viento acariciaba suavemente mi rostro y las estrellas reflejaban la esencia del universo, comprendí que la verdadera aventura estaba en aceptar la invitación a fluir con el río de mi vida. Al levantarme, una nueva pregunta emergió en mi mente, vital y poderosa: ¿qué puerta abriré en mi vida ahora que he vislumbrado la verdadera abundancia y conexión? Al dejar atrás el lago y al anciano, una creciente determinación guiaba mis pasos a través del bosque. Las hojas crujían bajo mis pies, resonando con cada latido de mi corazón, como si el mundo entero se alineara con mi nueva intención. La luz de la luna parecía emitir un brillo especial, iluminando sendas ocultas que antes no había notado. En mis manos, la piedra ahora parecía tener vida propia, vibrando y pulsando con una energía renovada. A medida que avanzaba, un murmullo se convirtió en susurros, y esos susurros me llevaron a un pequeño claro. En el centro, un árbol imponente se erguía, con ramas que se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. Su corteza parecía contener la sabiduría de siglos, las huellas de innumerables estaciones reflejadas en sus anillos. Un impulso me guió a acercarme y, al tocar su tronco, sentí una vibración profunda que resonó desde la raíz hasta la punta de mis dedos. «Eres parte de un todo», dijo una voz suave que emanaba del árbol mismo. Al igual que una hoja no puede separarse del árbol, tú no puedes separarte del flujo de la vida. La abundancia a menudo se presenta en formas inesperadas. Aprende a recibir. Cada desafío es una lección, cada pérdida una oportunidad de crecimiento. Las palabras del árbol se asentaron en mi corazón mientras lo escuchaba. Recordé momentos en los que había visto la vida como algo que debía luchar y conquistar, y la idea de abrirme a fluir con su corriente se sentía radical, casi liberadora. Me pregunté cómo podría aplicar este principio en mi vida diaria. De repente, una ráfaga de viento me trajo el fragor del río que había imaginado antes. Con curiosidad creciente, seguí el sonido, y pronto me encontré en la ribera de un río caudaloso y brillante. Al igual que el lago, este río reflejaba la luz de las estrellas, pero su rápido movimiento transmitía una sensación de poder incontrolable. Era la misma agua que en mis visiones, la que simbolizaba el flujo de la vida. Mientras estaba allí, observando el vaivén de las aguas, algo en mi interior se despertaba. Finalmente, entendí que, al aprender a navegar por los rápidos de mis emociones y experiencias, podía encontrar el equilibrio y la armonía que tanto anhelaba. ¿Cómo puede este río ilustrar la relación entre el dar y recibir? Me cuestioné en voz alta. Una ola de energía me envolvió y, de algún modo, el río parecía responderme. En ese flujo acelerado, vi reflejados mis propios miedos y anhelos. Tenía que aprender a soltar el control, permitiendo que la vida me guiara en lugar de intentar dominarla. Dando un paso más cerca de la orilla, un destello brilló bajo la superficie del agua. Era un objeto que hacía eco de la luz de las estrellas, y el impulso de la curiosidad me llevó a sumergir mi mano en el río. Al emerger, sostuve un cristal bello e iridiscente en mi palma, y sentí una profunda conexión con su esencia, como si llevara dentro de mí el poder de la transformación. Mirando el cristal, entendí que era un símbolo de las oportunidades y la sabiduría que el universo me ofrecía, dispuesto a ser reclamado. Pero entonces, una nueva pregunta surgió en mi mente, clara y contundente: ¿qué debo aprender o liberar para permitir que la abundancia fluya en mi vida de manera continua? El cristal brillaba intensamente, como si me invitara a confrontar aquello que, hasta ahora, había mantenido oculto. Su luz parecía ser un guiño a la necesidad de enfrentar mi propia oscuridad para poder brillar plenamente.
Con el corazón cargado de curiosidad y expectación, comencé a caminar a lo largo de la orilla, sin saber aún a dónde me llevaría este nuevo camino. Las aguas del río fluían con una fuerza apremiante, llevándome a un estado de reflexiva profundidad. Mientras observaba el brillo del cristal en mi mano, sentí cómo resonaba con las lecciones aprendidas en cada encuentro, cada historia y cada susurro de sabiduría. Este pequeño objeto se convirtió en un faro de mi transformación, un recordatorio tangible de que la abundancia y el dar son inherentes a la vida misma. Cada paso junto al río se sentía como una danzón entre el pasado y el futuro, donde el miedo se desvanecía entre las corrientes de mis esperanzas renovadas. La luz de la luna se reflejaba sobre el agua, y su claridad servía como un espejo para mis pensamientos. Me pregunté de nuevo, ¿qué debo aprender o liberar para permitir que la abundancia fluya en mi vida de manera continua? De repente, comprendí que la respuesta estaba en la aceptación. Una aceptación profunda de mis inseguridades, de mis fracasos, y de las sombras que siempre rigieron mi relación con la abundancia. Este viaje no era solo sobre acumular riquezas, sino sobre abrir mi corazón para abrazar la totalidad de la experiencia humana. El cristal en mi mano parecía resplandecer aún más intensamente a medida que esta revelación arraigaba en mi ser. Con determinación, cerré los ojos y dejé que la corriente del río lavara mis miedos. Imaginé cada temor y duda como hojas llevadas por el agua, convirtiéndose en parte de un ciclo mayor. La abundancia no solo se refleja en lo material, sino que es también una energía que se siente, se da y se recibe en cada conexión que establecemos. El río fluía sin esfuerzo, y al igual que él, debía dejar que el amor y la gratitud guiaran mi vida. Cuando abrí los ojos, el brillo del cristal me habló con la fuerza de la verdad. En ese momento, no solo comprendí que cada acción de dar tenía que estar cruzada por la intención del recibir, sino que también acepté que mis experimentos con el riesgo y el desafío eran las puertas hacia una vida rica en significado. Como el río, podría encontrar nuevas formas de fluir. Alegrémonos por cada paso hacia la expansión, cada acto de amor y cada renuncia al temor. Con el cristal todavía en la mano, di un paso hacia el agua, sintiendo la calma y la confianza creciendo en mi interior. Allí, en el borde del río, sentí que el universo conspiraba apoyando mi viaje y realizándose en cada instante. Al mirar hacia el horizonte, comprendí que el viaje no culminaría en un solo destino, sino que cada nuevo paso sería una aventura de descubrimiento. Desde aquel instante, sentí una conexión poderosa con la vida misma y todas sus riquezas. Al final, no se trataba de llenar un bolso de monedas, sino de cultivar un corazón lleno de amor, gratitud y generosidad, y así, mientras el río continuaba fluyendo, supe que trascender mis limitaciones pasadas era solo el comienzo. La vida, con todos sus secretos y lecciones, me estaba invitando a aprender, a crecer y, sobre todo, a vivir. Con el corazón ligero, dejé caer el cristal en el agua, observando cómo desaparecía bajo la superficie. Era un símbolo de la riqueza que ya existía en mí y un recordatorio de que la verdadera abundancia es saber que al dar, recibimos mucho más de lo que vamos a contar. Con la paz en mi alma y el sentido de que cada día es un nuevo amanecer, avancé hacia lo desconocido, dispuesto a escribir el siguiente capítulo de mi vida. La riqueza vive en el valor de nuestras conexiones. Al dar y recibir amor, transformamos el mundo y celebramos la vida en su forma más pura.